Me está acompañando hoy Miguel Ángel Angerosa, que es contador, es docente y bueno, tiene una vasta trayectoria en el rubro de la economía, ¿no? Asesorando, tratando de guiar a la gente en las cuestiones de lo cotidiano. La vocación más marcada de mí, las cuestiones de la economía política. ¿Cuándo fue que lo descubrió? Porque no es de chico algo común. La vocación por la docencia la tengo desde muy joven. Y una vez que me recibí de contador público, empecé a ejercer y siempre con la intención de poder dedicarme en algún momento a la docencia, fundamentalmente en el nivel universitario, y a partir de 1990 arranqué y no he parado. Y ese amor por todo lo que es el mundo económico, ¿qué le ha devuelto hoy en día? Si lo se pone a pensar. La vocación me surgió por una curiosidad, por un interés de encontrar una explicación a lo que sucede en el mundo, en América Latina, en el país, y siempre tuve un particular interés en saber, en conocer las causas profundas, o por lo menos investigar, estudiar, analizar a qué se debe o por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, claro, también esa curiosidad me hizo leer bastante, un lector de toda la vida, y bueno, para terminar de formarme una opinión en función de una determinada visión del mundo, de las cosas, de la sociedad. Con la aspiración también de cambiar las cosas. Que me dio la claridad que yo estaba buscando. Y esa, con la intención de que no sea un conocimiento enciclopédico, abstracto, sino que sea aplicable y predecible. Viable dentro de las condiciones que deben ser dadas para que lo sea. El otro día estaba leyendo un artículo de usted que salió en página 12 y mencionaba acerca de las ventajas competitivas, hablaba acerca de las ventajas absolutas entre los distintos países, que eran el principio de la economía, de cómo se la pensó desde Adam Smith, luego las ventajas comparativas, unos que se dediquen a una cosa, los otros que se dediquen a otras, y ahí es donde nosotros quedamos insertos como exportadores de materia prima neto. Exacto. Y dominados por aquellos países industriales. Pero usted menciona las ventajas competitivas. Vamos a aclarar un poco a qué se refiere con eso. Esos son tres principios más conocidos con respecto a la economía internacional y el comercio internacional. La teoría esta, o los criterios, surgieron por parte, o fueron la elaboración de la escuela clásica de la economía, Adam Smith, la ventaja absoluta, David Ricardo, la ventaja comparativa, que establecían de que, a grosso modo, para que se entienda, de que cada país se debía especializar en aquellas producciones donde le fuera más barato o tenga un costo menor producir. De acuerdo a la dotación de recursos, el capital, la si sos alto, dedícate al básquet, básicamente. Si vos por alguna razón tenés ventaja en costo, dedícate a eso, el otro a lo otro, y que se intercambian los excedentes que produce uno y otro, el beneficio iba a ser mutuo. Los dos países, las dos regiones se iban a ver mutuamente beneficiadas. Pero de la teoría a la práctica... Claro, y David Ricardo modifica un poco el criterio diciendo de que no es tanto el costo en valor absoluto que hay que comparar, sino qué costo tengo yo en relación a otra cosa que puedo producir. Entonces, este criterio ricardiano vino justito para fundamentar los próceres nuestros de la generación del 80, de que la Argentina, por la extensión, la fertilidad de la tierra, la variedad de clima, la cantidad de agua, etcétera, sea agroexportador. En comparación con Inglaterra en ese momento, la ventaja nuestra estaba en el desarrollo de un modelo de tipo agropecuario y exportador. Y con ese criterio, que para nuestros próceres era un credo económico, no se discutía, Inglaterra se reservaba la función de fabricar artículos industriales o manufacturados. Entonces va la madera, viene el mueble, va la lana, viene el pullover, va el cuero y viene el zapato. A la larga, una corriente de pensamiento económico surgida acá en América Latina, cuando se crea la Comisión Económica para América Latina, que el primer secretario fue un argentino, Raúl Previs, critica esta posición demostrando estadísticamente, con un análisis de muy largo plazo, de que los productos, materias primas, commodity, como se dice ahora, en el largo plazo tienen una tendencia a bajar de precio
y los industriales a subir, entonces cada vez necesitábamos producir y exportar más bienes para seguir importando el mismo. En algún momento la balanza comercial, o sea, entre lo que exportamos y lo que importamos, se vuelve deficitaria, surge la necesidad de endeudarse para cubrir ese déficit, o sea que, y atrás de la dependencia económica vino la dependencia financiera, la dependencia tecnológica, incluso una dependencia tipo militar. Esa relación de dependencia y de modelo de desarrollo impuesto desde 1880 en adelante, que básicamente todavía sigue vigente, es, en mi opinión, donde está la causa profunda de los otros problemas como inflación, desempleo, etc. Y la ventaja competitiva que me preguntaste es el criterio que no tiene en cuenta el costo ni la dotación de recursos, sino que un país desarrollando ventaja en el sentido de producir aquello que puede competir con otro en tecnología, en capacitación de los recursos humanos, etcétera, etcétera, puede llegar también a ocupar un lugar importante en el comercio internacional. Pero el problema de base sigue latente. Voy a llevarlo a algo que es muy actual y justamente apunta hacia el futuro. Las crisis siempre generan oportunidades y no está todo dicho en esta historia que estamos viviendo de una Argentina que, queramos o no, lleva 200 años de historia, no es tanto. Y nuestro país, y quizás también la región, pero nuestro país particularmente, está dotado de muchos recursos naturales, de mucha variedad de recursos naturales. Esa es la contradicción. Que está en manos extranjeras la mayor parte, que la cuestión de la exportación cada vez se la potencia más, al punto tal de que el litio, que es el nuevo mineral que más se está exportando y que más se está necesitando por el tema de las computadoras, se lo está exportando en un 95%. Y están queriendo hacer, sin agregar valor, queriendo hacer una ley para que el 5% por lo menos se quede acá. O sea, ya entregado de movida. Es consecuencia de lo mismo. O sea, yo hablé de dependencia económica. Bueno, más concretamente te referiste vos cuando hablaste de empresas, de las 500 empresas o industrias más grandes que hay en el país. De las 500, más del 60% son extranjeras o asociadas a capitales extranjeros. Y en el agro, y en los servicios, y en la banca también el mismo proceso de concentración de los capitales y de desnacionalización de la economía cada vez se profundiza más. Ahora, nosotros tenemos todavía una carta, un as bajo la manga, que es la independencia de soberanía nacional. Ese as bajo la manga, que es la posibilidad que tiene el gobierno de legislar, de hacer justicia, de ser un Estado que toma decisiones, también pone ahí sobre la mesa esta cuestión de qué pasa a futuro, que están poniendo este cambio de eje de gran reseteo a nivel internacional de la economía, donde el dólar deja de ser la gran moneda y están tratando de crear un nuevo sistema económico de moneda digital cuya sustento serían los commodities. Argentina ahí tendría entonces, si es previsor, la potestad de cambiar las reglas de juego antes de que pase, porque de lo contrario vamos a llegar tarde y ya los commodities van a ser ajenos por completo. Claro. Y nosotros vamos a estar atados de pies y manos como ya estamos, pero tenemos todavía una moneda para jugar en este cambio de juego. El gran cambio que hay a nivel mundial es que ya deja de ser el poder distribuido en una sola potencia hegemónica, como lo fue hasta hace un tiempo los Estados Unidos, antes lo había sido Inglaterra. Y a partir fundamentalmente de los acontecimientos en las Torres Gemelas, el resurgimiento de China, el resurgir de Rusia como potencia energética y política y militar, y China como potencia económica y tecnológica, además de otros países emergentes, ya la hegemonía norteamericana ya no es única. Entonces estamos en ese proceso de cambio de la unipolaridad a un mundo en donde las decisiones se tienen que tomar de forma más compartida. En ese traspaso de un modo o de un orden a otro, uno observa de que la hegemonía o el poder norteamericano está en decadencia, no quiere decir que sea débil, está en decadencia y cediendo paso nuevo. Y surgen los otros, entonces ya
ya no se puede imponer unilateralmente una política, sino que ya la relación de fuerza es más equitativa, o empieza a ser un poco más equitativa. Usted hablaba en la nota justamente acerca de tratar de proteger desde una cuestión ambiental también los recursos naturales que nosotros tenemos. Por eso le preguntaba. Argentina es un país particularmente muy bien dotado en cuanto a recursos naturales. Y en general, los países, en general, al recurso estratégico que tiene cada uno, trata de mantenerlo bajo control del Estado. O fíjate que en Chile, por ejemplo, que decía Allende que el cobre era el sueldo de Chile, en Chile el cobre está nacionalizado de la época de Salvador Allende, 73, 72. Sí, un par de años. Claro. No, pero ¿cómo es el tema? Después vino Pinochet, que privatizó de todo, pero el cobre lo siguió manteniendo en manos del Estado. Y Salinas de Gortari en México también en la década 90 privatizó de todo, pero el petróleo no. Y Pemex es la empresa más grande de América Latina, que con los excedentes que genera financia el 35% del presupuesto nacional de todo México. Y en Argentina el recurso natural nuestro ha sido tradicionalmente la tierra. Y en manos del Estado no ha estado nunca. Sino que terminó con un proceso de apropiación privada de la tierra, campaña del desierto mediante, y de ahí en adelante quedó en manos privadas y concentrada en un número muy reducido de empresas y de personas con inmensas extensiones de tierra, que son la base a nivel económico del poder que se tiene desde el agro. ¿Y usted cree que no obstante, no es solamente el agro lo que está concentrado, sino que es todo un conjunto de actividades que cada vez se o monopolizan o oligopolizan más, y entonces el poder real a nivel económico y por ende político está ahí. Sí, pero convengamos que también los privados suelen seguir la zanahoria. Es decir, el Estado tampoco le ha puesto demasiada énfasis para que se tecnologicen, para que agreguen valor, porque tranquilamente con las retenciones que se han cobrado, muchas veces podrían haber reinvertido en generar sistemas de riego, buscar alternativas de fabricación, de potenciar el valor agregado generando industrias que desarrollen y que transformen los granos o el aceite de soja. Los intentos se han hecho, tímidamente, pero se han hecho. Pero no es solamente a través de captar una renta extraordinaria por vía retención que se va a resolver el problema, como no se va a resolver solamente si las industrias estratégicas o mineras pasan a estar bajo el control del Estado. Tal cual. Es todo un conjunto de... Pero parece que no hay otra ecuación dentro de los políticos hoy en día. Hoy en día, bueno, sí, puede ser. Parece que hay que ver qué orientación o qué propuesta tiene cada uno, cada sector o grupo. Entre el macrismo y el albertismo, que van yendo a los últimos dos periodos, no hemos visto muchas diferencias. Claro, el macrismo significó ya directamente los sectores concentrados a nivel económico y político hacerse cargo o estar dirigiendo sus intereses desde el Estado. Claro. Al ser derrotados y asumir un nuevo gobierno, ya no están dirigiendo, no están con las riendas del Estado dirigiendo, sino que está otro sector actualmente, pero claro, va lento, va muy tímido y medidas de fondo no se observan. Sí, no. Bueno, o sea, surge el tema de Vicentín, prácticamente lo que le debía al Estado era lo que le costaba a la empresa, podría haberse nacionalizado o estatizado y desde el Estado tener un control sobre todo lo referido al comercio exterior en la hidrovía Paraná-Paraguay. Bueno, ingreso y me retiro. Audito el tema de la deuda externa y termino pagándola con determinados arreglos. Entonces, y consagrándola incluso a través del Congreso. Entonces avanzo, retrocedo y... Sí, pero se avanza un paso y se retrocede 5. Y no se va al fondo. No, la crisis o la situación o los problemas son tan graves que irremediablemente hay que tomar medidas de fondo. Pero para empezar a tomar medidas de fondo que apunten a un desarrollo económico, político, social y cultural independiente, profundamente democrático, soberano, etcétera, etcétera,
se requiere a nivel político en la sociedad de un caudal político o de personas que eso no está presente en este momento, que empuje en ese sentido, porque las resistencias que hay que enfrentar son muy grandes. Cuando hoy hablan acerca de la dolarización como una solución al problema de la inflación, entendemos muy bien que la inflación está muy asociada, íntimamente asociada a la pérdida del poder adquisitivo. Por definición. Claro. Por definición. Aumentan los precios, pierde el poder de compra el dinero. El peso nuestro. Claro. Y muchas veces dicen una gran falacia que es: la gente no quiere los pesos, no confía en el peso. Y yo diría que sí, la gente confía en el peso. Es más, es lo que ha hecho que al día de hoy no se haya ido por las nubes el precio, la comparación peso-dólar, porque está alto, pero sin la confianza en el peso se va a la estratosfera directamente, recordando a un expresidente. Entonces, acá lo que la gente no confía es en que rinda, no que en el peso y sacar la moneda como una solución. Eso no va a ser una solución al problema. Por hablar de los sectores medios o un poco más alto, lo que busca con el dólar es protegerse contra la inflación. Exactamente. O sea, no es tanto un ánimo de especular, sino dejar de perder por la erosión que tiene la inflación en los pesos nuestros. Entonces, cuando en la economía circulan indistintamente dos monedas, peso y dólar, una débil y otra fuerte, la fuerte se demanda más para atesorar. Salvo que yo esté en el negocio del comercio exterior y quiera para pagar, bueno, pero, sí. O sea, es un núcleo muy reducido de empresas y de personas. Pero en los sectores medios o los sectores más populares, cuando pueden, se atesora en dólar y se sigue usando para los pagos el peso. Vio que dentro de la economía, todos los el ancla se ha perdido en todos los precios. Es decir, no sabemos bien qué vale cada cosa porque se ha perdido la noción. O el precio puede ser cualquiera. Exacto. Pero todo es como que quiere ir a la inflación o al dólar, al ritmo del dólar, lo que convenga en el momento, ¿no? Hasta la deuda, fíjese que la están roleando para el año que viene y la idea es indexarla con una doble indexación, o por dólar o por inflación. Lo que más te beneficie, le dijo a los bancos Massa. Sí. Gracias, Massa, por eso. Detalle importante, ¿por qué el salario no sigue ese parámetro? Porque si el salario no es justamente el hilo por lo más fino, ¿por qué la estrategia no sería poner al salario en equiparación con el dólar? Y que el dólar, si sube, sube automáticamente el salario. ¿Sabés cómo se frenan todos? Y empiezan a decir: yo no inflo porque... Lo que pasa es que hay sectores distintos con intereses distintos. Si yo tengo una empresa dedicada a la exportación, todo lo que yo vendo lo cobro en dólares. Si el dólar, en vez de estar a 200, se va a 300, vamos a hablar del oficial así, a título de ejemplo, todo lo que vendo voy a recibir un 50% más de ganancia. Okay. Y como los salarios los pago en pesos, y los clientes míos están afuera, porque lo que yo vendo no está acá adentro, entonces el mercado interno que se desarrolle por vía de un aumento de salario a mí no me interesa, porque de última para mí es un costo. Y como todo costo, hay que bajarlo, es su opinión. Ahora, si me hablas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que no son exportadoras, sino que todo lo que venden lo venden en el mercado interno, y por lo tanto la supervivencia de ese sector de 1 millón de empresas del país depende de que se reactive la demanda interna con aumento de salario, jubilaciones, subsidios, pensiones, etcétera, etcétera, ahí sí, porque si bien es un costo, bueno, se paga un aumento de salario, pero después voy a vender más porque la demanda se va a reactivar. Eso se lo explicaba así de manera sencilla a una persona que era empresaria de una empresa pequeña acá, que me decía: no, este aumento de sueldo de los empleados de comercio es una barbaridad, no se va a poder pagar. Pero se estaba contradiciendo, o sea, iba en contra de sus intereses porque analizaba el salario solamente como un costo. Entonces le decía: cuando la gente cobra el aguinaldo, o cuando hay un aumento de sueldo, o el aguinaldo en junio y en diciembre, vos vendés más, claro. Y bueno, vendés más, ganás más porque hay más demanda en la población a quien vos le tenés como cliente.
Entonces, si hoy significa pagar un poco más de sueldo, eso después en su dinámica retorna con un aumento en las ventas. Pero si los salarios reales bajan, las jubilaciones bajan, los subsidios se quitan o se reducen, la demanda interna se va a achicar y no vas a tener a quién venderle. Es muy distinto el que vende en el mercado interno que el que vende afuera. En los últimos tiempos se estuvo hablando y nunca se llevó adelante, pero se habló acerca de hacer un salariazo por decreto. No sé si lo has escuchado al tema, pero han dicho, en vez de la paritaria, ganarle la paritaria y hacer el salariazo por decreto, ¿no? Que sería un aumento discrecional decidido por el Estado para que todos aumenten, no sé, 30%, vamos a decir un número al azar. Eso implica, quieras o no, en todas las empresas por igual, sin importar la diferenciación que acabas de mencionar, implica a todos por igual una erogación nueva, porque quieras o no también es un costo, aunque no lo quieras ver de esa manera. En el corto plazo sí es un costo. En el corto plazo es un corto y hasta mediano. Dinámicamente se retroalimenta. Exacto. Claro. Es decir, que el problema, ahí llegamos al punto, el problema no está en sí puesto en el foco en el aumento del salario en sí mismo. Hablamos del salario real. Claro. Un aumento real, o sea, un aumento que esté por encima de la inflación. Exacto. Porque si que no ha habido. Y me aumentan el 30, estoy igual que antes. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un aumento que esté por encima de la inflación? Realmente. El año pasado lo que pasa que en promedio no, pero de acuerdo. Claro, porque si veníamos en caída, ganamos uno. Algunos convenios, algunas paritarias de algunos sectores, unos estuvieron un poquito por encima, muchos por debajo, etcétera. Pero vamos a casos puntuales, pero en general hay una baja en el salario real. Sí, 20 puntos por abajo dicen que está ahí puede haber un cálculo distinto, pero se deterioró. El salario real se deteriora, sí. Ahora, la jubilación y las pensiones. Si uno estableciera una paridad, ganamos, por ejemplo, vamos a dolarizar el salario, es decir, el salario hoy estás ganando 50 lucas, o 60 lucas, vamos a decir 60 lucas, si está el dólar a 200, ¿cuánto significaría en dólares ganar 60 lucas hoy en día? Hagamos matemática rápida. 60, y a 200 son 300 dólares. 300 dólares. 300 dólares es el salario. Queda equiparado. Si vamos a decir que el salario mínimo sea eso. El salario mínimo sea 300 dólares. Si lo equiparamos. Aunque se dolarice la economía. No la economía, solo el salario. Pero la inflación no se va a desterrar por eso. No se desterra por eso. Si todos nos manejáramos con dólares, ¿cómo se explica que Estados Unidos una inflación del 8% anual? No. Claro. Se equipara, pero en pesos. Una referencia. Como referencia, que quede como referencia, para que tenga un ancla, porque ahora no tenemos ancla de nada, pero el salario es la última. Que el salario, que es la última, pase a ser primero y pase a ser el ancla. Entonces, todo lo que sea inflación... Se fijan en referencia al dólar. Exacto. Después habría que ver cómo varía la canasta familiar o los bienes que se consumen en función del dólar. Pero es más fácil porque sabés cuánto representa... Puede ser más fácil. Sabrías cuánto representa de tu salario se facilita un cálculo, gasto. Pero la cuestión de fondo de por qué se genera inflación, porque la inflación no es una ciencia oculta que no se sabe por qué, dónde surge ni por qué, sino que deliberadamente se genera. Es una herramienta más que tiene el gran capital, por así decirlo, las grandes empresas, para seguir asegurando su rentabilidad o su tasa de ganancia. Que históricamente el capitalismo como norma y como lógica tiende a que las empresas necesiten acumular una mayor cantidad de capital y pasar a escala más grande, y cuando se pasa a escala más grande, hay empresas que son más grandes que los países, la ganancia en relación a lo que invertir se achica, lo que llaman la rentabilidad. Entonces, para contrarrestar esa baja, que como tendencia tiene la tasa de ganancia en 100 años, 200 años de capitalismo, una manera de volver a tener rentabilidad es a través de bajar los costos por vía de bajar el salario real. Y porque si bien obedece a muchas causas la inflación, pero básicamente si aumentan los precios, lo aumentan
las empresas que tienen poder en el mercado para poder hacerlo. Y una micro, pequeña o mediana empresa no define ningún precio de nada. Por eso a las grandes empresas también se las llama formadoras de precios. Agregar después la emisión monetaria, la devaluación, etcétera, etcétera. Pero arranca el tema ahí en los formadores de precios que si vemos alguna estadística y algunos estudios que se han hecho, los precios de esas empresas, 300, 400 en el país, en el año pasado han tenido aumentos mayores al nivel general de precios. Ahí está el queso. Ahora, ¿usted cree que precios justos, que hasta ayuda, son paliativos, ayuda. Un bono, hay la hora 12, la hora 18, un control de precios, que se acuerda un control de precios y resulta que después la mercadería que se debía entregar no está en las góndolas y te entregan la mitad. Y bueno, sí, lo que pasa es que un control de precios es una medida transitoria, claro, que va a la consecuencia de la inflación. Un analgésico para el síntoma. Y no a la causa, y para que sea un poco más efectiva dentro de otro modelo económico y político, debe estar acompañada de controles a nivel social más organizado, a través de sindicatos, comisiones internas, asociación de consumidores, defensa del consumidor, organismos públicos, privados, municipalidades, municipios, provincias, todo un conjunto de personas o de organizadas que tomen el control en serio, pero porque si voy a basar el control en solamente que vaya un inspector a contratar los precios y cobrarle una multa, y capaz que ganan más no respetando el acuerdo que pagando la multa, entonces dura poco. Dura muy poco. Dura poco. Dura poco, pero fundamentalmente porque se ataca la consecuencia, no la causa. Me queda poco tiempo, así que voy a aprovechar esta última pregunta para hacerle y bueno, vamos a ver si más adelante tendremos otra oportunidad de conversar un poquito más, pero esa posibilidad de articular distintos sectores, ¿la prometen en cada campaña? Sí. Después no. Está la posibilidad en cada momento, es decir, mañana lo deciden, se juntan todos y lo pueden hacer, pero nunca lo hacen. Sí, no, es una tarea a nivel político que es una de las más difíciles. Con los años que tiene usted, organizar ¿qué opina? A todos los sectores que se involucren a favor de un desarrollo económico, político, social, independiente, es una tarea muy difícil de trabajo, de unidad, y no se ve mucha predisposición. Vos fíjate, el frente entre todos, de todos, fue una alianza electoral que cumplió una tarea importante, que fue derrotar al macrismo, o la derecha, o como la quieras llamar, pero quedó en la alianza electoral. No llegó a constituirse en un frente político para desarrollar en todas las provincias, en las ciudades, en los barrios, que sea la garantía popular de las medidas que se debería haber tomado. Entonces quedó reducido ahí a una cáscara sin contenido, y dentro de los que integran el frente de todo tampoco se ve que haya mucho entusiasmo por unir a este sector más que podría involucrarse más en un plan con medida de fondo, y vos ves que, por ejemplo, Graboy anuncia de que quiere ser el presidente. Claudio Lozano de Proyecto Sur, él quiere ser presidente. Y claro, y si se sigue estando en la individual, no hay solución. Es claro. Yo quiero ser presidente, pero más allá de que uno quiera, que tenga todo el derecho de hacerlo, pero acá se trata de construir la herramienta política unitaria y bajo una dirección compartida que apunte desde el gobierno a empezar a hacer los cambios de fondo que se necesitan. Ahora, con la trayectoria que es a largo plazo. Con la trayectoria que usted tiene y habiendo pasado por tantos gobiernos de distintos colores, ¿podemos seguir pensando que es ingenuidad? Porque capaz el proyecto es no tener el proyecto, capaz el proyecto es beneficiar a esos que están beneficiados. ¿Ingenuo a quién te referís vos? A todos. ¿A todos? No, y porque no se juntan, porque siempre se piensa que es ingenuidad. En apetencias personales, individualismo,
siempre las tareas de unidad, de hacer cosas en común, de empujar entre todos para un mismo lado, más allá de la diferencia, porque hablar de unidad no es sinónimo de unanimidad, ¿no? Cada uno mantiene su raíz teórica, su identidad. Unos vienen de la izquierda católica, otros del marxismo, del peronismo, izquierda independiente, del progresismo, de la socialdemocracia, lo que sea. La identidad cada uno la sigue conservando. El que es peronista va a seguir siendo peronista, etcétera, etcétera. Pero la acción en común tiene que ser en puntos mínimos de coincidencia, pero con el problema es el contenido. Se vienen años complicados por delante, me parece que sombríos, sí. quiero decir. Me parece que ¿Se puede estar peor? Claro, porque de la coyuntura, transitoriamente, se está saliendo fundamentalmente a partir de recomponer las reservas que estaban caídas, pero claro, para pagar la deuda externa y para financiar el déficit fiscal, pero todo en base prácticamente a nuevo endeudamiento. A postergaciones, endeudamientos nuevos. Yo me hago de plata, en el bolsillo tengo plata, pero la debo. Y la solución no es vivir endeudado o de prestado, es generar los propios recursos y destinarlos para un desarrollo económico y social mucho más profundo. Y en ese sentido, de hacernos de los recursos más importantes que tenemos, como decía en Chile el cobre, en petróleo en México, nosotros básicamente a partir del desarrollo agropecuario. Gracias, Miguel Ángel. Pero, de nada. Así pasó entonces Miguel Ángel Angerosa por el programa del día de hoy. Ha sido un placer compartir esta charla con él. Espero que haya cada uno de ustedes también disfrutado desde su casa. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Un municipio presente, un municipio cerca y en cada barrio. Un total de 27 talleres que fortalecen la integración, la cultura y el deporte. Sumate vos también a las actividades de integración comunitaria, como gimnasia funcional, tejido al crochet, guitarra y manicuría,
Para más información, acércate al Nido, de lunes a viernes, de 8 a 12. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La Roque, unida para crecer. Coordinación de acciones con la Policía de Entre Ríos local. Se está poniendo en valor el área industrial. Proyectamos el enlace rutas 16 y 51 para el tránsito pesado. Se limpiaron todos los canales de desagües. Se desarrolla el programa Manos a la Tierra y se entregó el kit de semillas a cientos de vecinos. Forestamos en la vía pública y el corralito. Se trabajó en el ordenamiento institucional y contable de las cooperativas de trabajo. La Roque, unida para crecer. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente, Gobierno de Entre Ríos. Me acompaña acá Fabiano Tarán, que es abogado, secretario del Comité Departamental de Gualeguaychú de la UCR y, bueno, alguien que como ciudadano está comprometido con la política. Actualmente dejó un trabajo que lo tenía bastante atareado y se quiere dedicar de lleno a este rubro. ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias, Legio. Muchas gracias. Para arrancar esta charla amena de reflexiones sobre la actualidad, me gustaría saber dónde estamos parados desde su visión, es decir, ¿qué Argentina es en la que hoy nos movemos y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, la Argentina que hoy estamos es una Argentina muy retrasada, caída del mundo. Es una Argentina que no tiene ni proyecto político ni económico. Es una Argentina de crisis terminal, diría yo. Hay una situación que no hemos vivido, inédita, que no se ha vivido desde la recuperación de la democracia del 83. Yo creo que esto es lo más profundo que hemos podido vivir en cuanto a crisis económica, política, social, cultural. Es lamentable la situación en la que estamos. Y bueno, eso es mi panorama. De arranque sombrío. No, sí, muy sombrío. Negros nubarrones se ciernen sobre el Río de la Plata, decía una vieja publicación que había de historia argentina, cuando señalaba los momentos de crisis en algún momento. Y bueno, es apropiado volver a decir esta frase. Negros nubarrones se ciñen sobre el Río de la Plata. La situación es terminal, ya digo.
es lamentable, chicos que mueren buscando comida en los basurales. Y eso no pasó muy lejos, pasó en Entre Ríos. Pasa acá, es una cosa tremenda lo que está pasando. Pero pasa desapercibido. Sale por un... ¿Cómo podemos entender esto de que un chico se muere buscando basura en un basural, buscando comida en un basural, y después de un par de días otras noticias tapan y nos olvidamos? Como por ejemplo, estamos todos concentrados hoy hablando de las amenazas a Messi, pero nos olvidamos que el mismo día hubo un apagón a nivel nacional que no está solucionado el problema. Sí. Creo que el partido del gobierno se encarga de amortiguar todo este tipo de cuestiones, porque con mucho menos la sociedad hubiera salido a la calle, se hubiera movilizado, hubiera estado en estado de alerta, hubieran pasado muchísimas cosas, pero bueno, el peronismo es un partido de poder, que posterga las cuestiones, es doloroso decirlo, pero posterga los valores en pos de la ideología y del poder. Es decir, esto que a cualquiera le conmovería, que un chico muera en la basura buscando alimentos, acá, como vos decís, pasa desapercibido, porque se pone el foco en otras cuestiones, se pone en foco a ver quién va a ser el sucesor, si Massa apaga un poco el incendio que es esta economía o no la apaga, y quién va a ser el próximo candidato a intendente o quién va a ser el próximo candidato a gobernador. Siempre se está postergando, se discute poder y no se discute la realidad social, que es lamentable, es dolorosa. Entonces, estas cosas son las que tienen que fijar agendas. Estas cuestiones son las que realmente tienen que importarnos a quien tiene una tarea de cambiar la realidad. Es decir, el que hace política se ha vaciado tanto de valores la política que la realidad que pretende cambiar es únicamente la propia. Es decir, que le vaya bien. Hoy, al no existir salidas laborales, el estar empleado en el poder público es lo más satisfactorio que le pueda pasar a una persona. Y en pos de eso, ¿no es cierto?, se postergan muchísimas discusiones reales que hay que dar, discusiones profundas que hay que dar. Hay que sacar este país del encierro que tiene, se ha caído del mundo. Es decir, y esto hay que salir a buscar una economía abierta que salga a buscar los capitales del mundo, que en el mundo está la ganancia de las empresas, y no seguir cerrado con esta economía que tenemos, en la que pescan en la pecera los empresarios protegidos, ¿no es cierto? Pagamos productos ordinarios, lo pagamos carísimo porque no tienen competencia. Hay una corporización del poder, es decir, las organizaciones sindicales sirven también para aplacar las protestas, y por supuesto, como tienen esos empresarios protegidos, las organizaciones sindicales, bueno, reclaman 100 de aumento, y 100 el empresario le hace un poco de fuerza, pero 100% le consiguen y le dan, ¿a costa de qué? Del incremento de los productos que pagamos nosotros. Es decir, la vida del habitante común en la Argentina se ha vuelto realmente imposible. Es el último eslabón de la cadena alimenticia dentro de este rubro que se ha vuelto medio perverso. Pero lo llevo a reflexionar también sobre esta cuestión del partido político. Usted habla del partido gobernante, está refiriéndose al peronismo, está refiriéndose al Frente de Todos. Pero si nos ponemos a mirar también un poco más en detalle, en Capital Federal hace un par de días atrás el mismo Larreta, jefe de gobierno, diciendo que es la ciudad más segura del país. Esa misma semana, un muchacho en la estación de Flores, con una granada, fue retenido por la policía, ya le había sacado el seguro a la granada y lo lograron contener. Pero estamos hablando de una persona que estaba a punto de o inmolarse o hacer volar
una estación de tren o un tren directamente, sabiendo lo que significa después de haber tenido la tragedia de Once. Y eso pasó desapercibido. Es más, no sé hasta dónde la sociedad se enteró que pasó algo así. Salió en algunos diarios de tirada nacional, pero pasó completamente desapercibido. ¿Podemos pensar que es solamente una potestad del peronismo o podemos también pensar que quizás es algo que está más arraigado, más como entretejido? Mirá, creo que ese episodio realmente no lo conocí, es la primera noticia que tengo. Por supuesto que es sumamente preocupante que ocurra una cosa de esas. Me parece genial que la policía lo haya podido contener y eso habla bien de la operación del funcionamiento de la policía en ese caso. Pero hay una realidad que es la inseguridad en general, que todos los días tenemos un muerto. Todos los días tenemos un muerto. Y no hay que referirse a Rosario, que cotidianamente vemos, y de la inseguridad que ataca a los sectores más desprotegidos y más vulnerables, ¿no es cierto? Porque una persona que está yendo al trabajo y la arrastran para robarle un celular, o las veces que le hemos visto de que, bueno, a un repartidor en bicicleta le disparan un tiro para robarle el celular, o a diario los casos que vemos donde los asaltantes hacen las entraderas y se roban los autos, que a veces las madres tienen que salir a sacar sus hijos de adentro del auto. Eso es conmovedor. Eso no puede estar todo el día acostumbrarnos, normalizar ese tipo de cosas. En Rosario matando chicos. Es decir, esto necesita un cambio profundo, Alejo. Esto necesita un compromiso de la política que el partido de gobierno no lo tiene, y la gente que se postula o que pretende ir por la revalidación de los mandatos del poder oficialista tampoco lo expresa. No tienen políticas de seguridad, no tienen políticas económicas, no tienen política de salud, no tienen política de nada. Es toda una improvisación. Es agarrar el Estado como un botín. El Estado lo ven como un botín. A veces, para graficar, me gusta usar la imagen de la loba de Rómulo y Remo, de la loba de Roma, ¿no es cierto? Eso que esa estatua que es una alegórica a la creación mística de Roma, ¿no es cierto? Donde los dos están chupando la teta. Bueno, aparte de Rómulo y Remo acá, y hoy el partido de gobierno y el peronismo en general se ha vuelto una masa de succionadores, ¿viste?, del Estado. Eso es lo único que se percibe como política. Tomar el Estado para, primero, mejorar la condición de sus militantes, porque no hay creación de puestos de trabajo y solamente se crean puestos políticos. Entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe, es la que más puestos públicos por habitante tiene. Una economía chiquitita, sí. Lo único que hacen es nombrar empleados públicos. Es decir, a Entre Ríos la han convertido prácticamente en una Chaco, en una Formosa. ¿Viste? Y periodismo libre se escucha muy poco, muy poco. Pongámonos en el pie de ellos, como de aquellos que están hoy gobernando, y analicemos cuánto tiempo es posible sostener algo así, porque quieren renovar el poder, no es una cuestión de no quererlo. Y lo que se plantea generalmente cuando se critica esto es que es inviable. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández se decía que era inviable hasta previo a la pandemia, cuando todavía recién había arrancado y ya decían que era inviable. Pandemia mediante fue inviable y estamos ya terminando el mandato. Evidentemente fue viable. No puedo decir que fue viable, porque realmente hay gente que come una sola vez por día. Esto está, la inseguridad es diaria, es cotidiana. Eso lo estamos viendo, es decir, en todas las ciudades grandes, las ciudades chicas, la inseguridad se ha vuelto una cosa tremenda. Pero a su vez comer así es un problema cotidiano. Poner la mesa es un problema cotidiano. La comida es inaccesible. Es decir, yo creo que esto ya es terminal. Acá con la emisión descontrolada, con los canjes de deuda
que lo salen a defender los propios acreedores, salen a defender los canjes de deuda. Si será beneficioso para ellos que los mismos acreedores salen a defender el canje. Es decir, esta economía, ya te digo, cerrada de empresarios prebendarios que contratan con el Estado. Tengamos en cuenta que, claro, los acreedores son los banqueros, los grandes bancos que son hasta multinacionales, y que 7 billones de pesos han postergado para 2024 y 2025, condenando al próximo gobierno, obviamente, a eso. Y el gran negocio de los bancos ha sido con el Estado, porque el crédito al público viene con 150% de imposible, interés. nadie Son puede cosas que son casi inviables para cualquiera, ni hablar de crédito hipotecario, el acceso a una vivienda a través de un crédito de un banco, eso es, ni un auto podés, porque hasta se vuelve muy difícil financiar para poder adquirir un 0 kilómetro. Exacto. Entonces, es tan fuerte ese entretejido, tan fuerte, que yo me pregunto hasta qué punto es posible cambiar eso. Llega un momento en el que uno dice, ajá, estando en un partido político, como está usted en la UCR, ¿qué capacidad de cambio hay ahí? Bueno, porque esos poderes, si se va, le ganan con el voto del pueblo, sigamos pensando que el voto del pueblo puede cambiar eso. El voto del pueblo cambia de gobierno. Esos poderes no van a resignar la fuerza. Absolutamente, absolutamente. Y bien lo decís vos. Pero lo primero, y como vos lo ubicás, lo primero que tiene que venir es el cambio, la legitimación y el cambio por el voto. Es decir, el gobierno que entre va a entrar legitimado por el voto popular, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer. Es decir, esto no amerita ninguna anestesia, ni postergación, ni duda en los cambios que hay que realizar. ¿Viste? Evidentemente tenemos que hacer un cambio copernicano en esta situación. La Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que abrirse a los mercados, tiene que multiplicar su producción agropecuaria, acceder a la tecnología del conocimiento. Y eso lo tiene que hacer, sí o sí lo tiene que hacer. Tiene que privilegiar la educación. La educación tiene que ser central, tiene que privilegiar los servicios. Tiene que hacer un parate en la toma de empleo público. Es decir, tiene que achicar los gastos de la política. Y por supuesto, sí, van a tirar piedras al Congreso, van a tomar las calles. La violencia que ejerce el justicialismo, el peronismo desde la oposición es tremenda, pero hoy tiene que tenerse en cuenta que tenemos que vivir un Estado de Derecho, se tiene que operar con la ley y con la justicia. Y encauzar este país en una senda de crecimiento. No podés repartir lo que no tenés. No podés repartir lo que no tenés. Es necesario crear riqueza. Y nadie crea riqueza acá. Las empresas se van del país por la presión impositiva. Y esto ya no se aguanta más. Es decir, nadie puede vivir enmascarado en esta situación. Y sosteniendo una situación que se cae, se desmorona. Ya te digo, otro chico que muera comiendo la basura es una patada a toda la política, a todo el idealismo con el que recuperamos la democracia, a todos los valores con los que recuperamos la democracia, y es una patada a cada uno de los políticos que hablan de la inclusión y terminan justificando cualquier cosa, porque vos te ves en el partido de gobierno la postergación que hacen de los valores personales y la ideologización por sobre los valores, en el sentido de, por ejemplo, ¿no te llama la atención que un ex empleado bancario sea dueño de media Patagonia? Ninguna autocrítica vas a hacer de eso. No vas a hacer ninguna autocrítica que el secretario de Cristina tiene 70 millones de dólares de departamento en Miami. Todo eso se enmudece en pos de conseguir el poder. Es decir, esto no da para más. No somos... la sociedad siempre va a ser esta sociedad argentina que tiene una cultura centenaria y que tiene una cultura de valores. Es
Es decir, esto que nos está pasando no es normal a nuestra sociedad. Nuestra sociedad rechaza este tipo de cosas. Hay que volver a la recuperación de los valores, de que la política esté unida a la ética, que no sea una cuestión de salvarse por salvarse, y eso es necesario hacerlo. Eso es necesario hacerlo, en eso se está trabajando. Y bueno, y hay que, este año es un año electoral, se van perfilando distintos referentes, ¿no es cierto?, que tratan de ver a ver quién es el que mejor articula un proceso político de cambio, y así se está definiendo, no por el dedo, se está definiendo por cuestiones, elecciones abiertas, que es lo más legitimante y lo mejor que nos puede pasar. El partido del gobierno inventó las PASO y nunca tuvo unas PASO. Nunca tuvo unas PASO. Siempre el dedo solucionando la cuestión. Hay que esperar a mayo, todavía no llegamos a mayo. Cuando se cierran las listas. Sí, pero me parece que no va a haber tampoco PASO este año en el partido del gobierno. Me parece que no. Desde sus reflexiones, ¿dónde deposita usted esperanza? Es decir, ¿qué es lo que lo mueve a decir todavía se puede cambiar? Bueno, la esperanza la tengo fundamentalmente en mi sentido idealista, en mi sentido de creer fuertemente en el ser humano, en su posibilidad de resiliencia, de cambio, de mejoramiento, de que los valores son una luz a seguir, y que el pueblo también da señales de que eso es lo que quiere. Frente a la situación de Cambiemos, que se fue del gobierno, ¿no es cierto?, bastante mal, ¿no es cierto?, después de las PASO, fue una situación que se condicionó mucho el gobierno. No, después de las PASO no, después de la elección general fue. Después de las PASO fue. Donde quedó el gobierno bastante condicionado y golpeado. La sociedad fue por encima y le reclamó a Macri más presencia y se terminó retirando con un 41%. Y las elecciones ahora del 2021 también nos dieron una señal de que necesitamos un cambio, de que esto así no va a continuar. Es decir, soy un convencido que la sociedad quiere un cambio cultural, quiere un cambio republicano, quiere control, quiere distribución del poder, quiere diálogo. Claro, pero esa promesa se hizo también en 2015 y no se terminó cumpliendo, que fue lo que hizo que a Macri no lo volvieran a votar. Lo de Macri, que no lo volvieran a votar, fue quizás una situación que por ahí tendríamos que analizarla con más detenimiento, pero bueno, fueron ciertas, no le gustó a la gente lo que Macri hizo en cuanto a no pudo amortiguar el tema de las tarifas. Eso le golpeó fuerte a la gente. Que si hoy te dicen, bueno, volvé Macri, si fuera por eso que hizo en ese momento, con lo que pasa hoy dirían, volvé Macri. También fue una situación novedosa donde una alianza gobernaba la Argentina, una alianza opositora, donde la Unión Cívica Radical se prestó una alianza como columna vertebral, y Macri llegó y dijo, bueno, no, fue una alianza electoral y no de gobierno, y bueno, y por ahí hubo, los partidos políticos no se privilegiaron, no se valoraron en toda su dimensión, porque es importante la política. La política es la que articula el Congreso. Entonces no se puede nada más que hacer una democracia de audiencias y gobernar por televisión, que es muy propio también del líder con las masas, en definitiva eso. Es decir, hay que articular una política que a ellos a veces algunos le llaman la vieja política, pero que es tan necesaria, que es articular estos proyectos que salgan del Congreso, que se debatan ahí y que bueno, que solucionen realmente la vida de los argentinos. Muchísimas gracias. A vos, Alejo. Pasó entonces Fabiano Tarán por esta primera parte de Territorio Político.